En un mundo donde el deporte trasciende el juego, donde cada historia tiene un héroe, un villano y una meta por conquistar, llega un espacio deportivo diferente. La Meta, con Joan Prats. Un podcast que no sigue la inmediatez, sino que se detiene a analizar. Un lugar donde el motor ruge, el balón rueda y la emoción no tiene límites. Aquí, en La Meta, exploramos más allá de los titulares. Desde los circuitos de la Fórmula 1 hasta los campos de fútbol, desde las montañas del ciclismo hasta las leyendas que inspiran generaciones o especulación sobre el negocio del deporte. Presentado por el comunicador deportivo Joan Prats y junto a los mejores analistas deportivos. Anthony Daimiel, ¿qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bienvenido a La Meta. Muchas gracias. Guille Jiménez, ¿qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas. Joan? Aquí, mejor que en brazos. Juanma Castaño, ¿qué tal? Bienvenido a La Meta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Una pasión por contar el deporte como nunca antes lo escuchaste. Cruza La Meta con nosotros y escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Con el apoyo de BP. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast, en este capítulo especial donde hemos estado trabajando durante las últimas semanas en una charla, en una entrevista que a nosotros nos parecía que era con la persona que más nos podía hablar sobre los efectos del monóxido de carbono en el mundo del ciclismo, sobre los peligros, sobre si realmente debe ser considerado dopaje. Se ha escrito, se ha hablado mucho sobre ello últimamente. Sabéis que se ha escrito que hay equipos que lo han estado utilizando. Hay, la verdad, muchas dudas al respecto. Y desde hace unas semanas atrás el equipo del programa estaba intentando contactar, y lo ha podido hacer, con el prestigioso, con la persona que nosotros creíamos que más sabe en este país sobre ello y más luz nos podía aportar sobre el tema. Se trata de Ginés Biscor, doctor en biología del Departamento de Fisiología e Inmunología de la Universidad de Barcelona, que concede entrevistas en contadas ocasiones y es una persona que ha tenido la amabilidad de atendernos vía email contestando nuestras preguntas. Por lo tanto, en este episodio vais a ver que hemos doblado con inteligencia artificial las respuestas del profesor, del doctor Biscor, y a partir de aquí, pues bueno, vosotros deberéis de ser los que saquen las conclusiones al respecto. Las preguntas han sido muy claras y creo que nos ha contestado de forma muy clara también y transmitiendo un poquito de luz a todo el tema del monóxido de carbono, que de nuevo vuelve a ser protagonista últimamente, especialmente en el mundo del ciclismo. Os dejo con esta charla con Ginés Biscor hablando sobre monóxido de carbono. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. ¿Qué es el monóxido de carbono y cómo actúa en el cuerpo humano cuando se inhala en pequeñas cantidades? Es un gas inodoro, incoloro e insípido, es decir, indetectable por nuestros sentidos. El monóxido de carbono, al ser inhalado, se combina de forma bastante estable con la hemoglobina de la sangre, formando carboxihemoglobina, impidiendo que ésta pueda transformar oxígeno a las células del cuerpo. ¿Por qué un ciclista podría considerar que inhalar monóxido de carbono podría mejorar su rendimiento? ¿Qué procesos fisiológicos están en juego? No creo que ningún ciclista, por muy versado que esté en fisiología, pueda pensar en eso. Hipotéticamente, si una parte de la hemoglobina no puede transportar oxígeno, se puede inducir la formación de más glóbulos rojos como una compensación. Finalmente, el monóxido de carbono se iría perdiendo gradualmente y el resultado final sería disponer de más glóbulos rojos y más masa de hemoglobina en la sangre, y de este modo haber aumentado la capacidad de transporte de O2 por la sangre. Pero esto es algo que, por ejemplo, se puede lograr también entrenando en altitud moderada. ¿Cuáles son los riesgos inmediatos y a largo plazo para un deportista que utiliza monóxido de carbono en un contexto competitivo?
Pues depende de la dosis. Una inhalación excesiva de monóxido de carbono puede provocar desde un síncope hasta la muerte a bajas dosis, y de forma habitual pues sería más o menos a ser un fumador empedernido, que también tienen una fracción de su HB inservible, aunque esto no se ha estudiado que yo sepa hasta ahora. Doctor, ¿cómo afecta el monóxido de carbono a la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno y qué implicaciones tiene esto para un atleta en pleno esfuerzo físico? La unión de monóxido de carbono con la hemoglobina es muy estable, y el monóxido de carbono tiene una afinidad, una capacidad de reaccionar mucho mayor que el O2, que se combina con HB de forma reversible, es decir, bastante inestable, formando oxihemoglobina. Eso es lo que permite precisamente captarlo en los pulmones, donde el O2 es abundante, y liberarlo en los tejidos donde la tensión del O2 es baja. Si un porcentaje de hemoglobina no es funcional, la cantidad de oxígeno que se transporta por volumen de sangre decae. Esto se suele expresar como saturación arterial de oxígeno, que en condiciones normales y al nivel del mar ha de ser cercana al 100%, es decir, casi toda la hemoglobina está en forma de O2 HB al salir de los pulmones y viajar por el sistema arterial. La SAT-O2 es muy fácil de medir con un pulsioxímetro en un dedo de la mano o en la oreja, ya que están muy bien vascularizados y llega abundante sangre arterial. Si hay menos oxígeno que pueda llegar a los tejidos, al cerebro, al corazón, a los músculos y al resto de órganos vitales, es evidente que está limitada la capacidad funcional, y eso es un hándicap para cualquiera que deba realizar un esfuerzo físico intenso. En el ámbito del ciclismo y otros deportes de resistencia, ¿se considera el uso de monóxido de carbono como una forma de dopaje o está en una zona gris dentro de las regulaciones? El origen de toda esta controversia del uso del monóxido de carbono se debe a que hay una serie de técnicas médicas en las que se usa el monóxido de carbono a dosis muy bajas para medir algunos parámetros. El monóxido de carbono se puede utilizar para saber cuánta hemoglobina contiene nuestro organismo, se hace inhalar una cantidad conocida del gas y después se mide qué concentración hay en la sangre, y eso permite saber en qué masa total de hemoglobina se ha dispersado el gas. También se usa para medir la capacidad de los pulmones para transferir gases desde el aire a la sangre, y el análisis precisa de otro tipo de instrumentación, pero también se ha de inhalar monóxido de carbono a muy baja concentración. Algunos equipos muy tecnificados pueden usar esas técnicas para comprobar el estado físico de los corredores, para verificar la eficacia de un plan de entrenamiento o de una estancia en altitud, por ejemplo, ¿no? Esto no se considera una forma de dopaje, ya que no lo es, de la misma manera que tampoco lo es extraer una muestra de sangre para analizar sus componentes. Ahora bien, la inhalación de forma continuada de monóxido de carbono podría considerarse una forma de manipulación artificial de la sangre y sus componentes, y eso está penalizado por la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, bajo el apartado M1, manipulación de la sangre y sus componentes. ¿Existen métodos médicos o científicos válidos que respalden el uso controlado de monóxido de carbono, o su utilización siempre implica un riesgo inaceptable? Efectivamente, existen esos métodos que requieren siempre supervisión médica y realización por parte de técnicos especializados. ¿Y qué señales podrían indicar que un ciclista está utilizando monóxido de carbono como parte de su preparación? Pues unos niveles anormales de carboxhemoglobina podrían indicar una intoxicación por monóxido de carbono, como cuando se queda un brasero o una chimenea encendidos con brasas, ya que el monóxido de carbono se produce con la combustión incompleta de materia orgánica. Esta sería la evidencia más clara, ya que es una unión bastante estable. ¿Cuáles son las consecuencias legales o deportivas para un ciclista si se descubre que ha utilizado monóxido de carbono para mejorar su rendimiento? A día de hoy no está considerado un dopaje, y si solo se ha utilizado en este tipo de pruebas médicas, no creo que pueda argumentarse nada en contra, y a mi entender no debería tener consecuencias legales, deportivas ni éticas. Si a alguien, sin duda mal asesorado o que no está en su sano juicio, le ha dado por inhalar monóxido de carbono a su voluntad,
habría que explicarle que está asumiendo muchos riesgos para su salud y que no va a obtener una ventaja objetiva en comparación a una estancia en altitud o al uso de sistemas de hipoxia artificial. Y desde una perspectiva ética, ¿cómo se debe abordar el uso de sustancias que no están especialmente prohibidas, pero que plantean riesgos significativos para su salud? Para eso están las comisiones médicas de las federaciones internacionales y la propia WADA. ¿Hay estudios que demuestren algún beneficio a nivel de rendimiento en deportes de resistencia mediante la inhalación de monóxido de carbono? Hay pocos estudios y no son demasiado concluyentes. Recomendamos dos, de Gatter et Dungwald y de Fais R. Krum, uno en el 2024 al principio y otro al final. Las conclusiones son del primer estudio: la medición de THB mediante la técnica de reinhalación de monóxido de carbono es un método bien establecido en la ciencia del ejercicio y la práctica de entrenamiento. Las mediciones individuales no parecen influir en el rendimiento. Es importante señalar que la concentración de monóxido de carbono en la sangre en el momento de la medición puede variar entre individuos debido a diferentes hábitos de vida, como fumar, por ejemplo, y exposiciones ambientales, por ejemplo, la contaminación urbana. La investigación limitada sobre la exposición a bajas dosis de monóxido de carbono de forma crónica o intermitente sugiere una estimulación de la eritropoiesis, lo que podría tener efectos potenciales en la mejora del rendimiento en atletas al aumentar el número de eritrocitos circulantes y la capacidad de transporte de oxígeno, con evidencia entre baja y moderada. Sin embargo, este hallazgo plantea complejos problemas éticos, preocupaciones significativas de salud cuando es utilizado por atletas de élite. Por la excepción de su aplicación diagnóstica, la inhalación de monóxido de carbono puede interpretarse como un método prohibido por la WADA. Por lo tanto, estudios adicionales en atletas de élite para obtener más información sobre sus posibles efectos en la mejora del rendimiento pueden ser científicamente interesantes, pero podrían ser vistos críticamente si se confirman mejoras en el rendimiento de resistencia. Esto en el primer estudio. En el segundo estudio, en conclusión, la reinhalación de monóxido de carbono se utiliza a menudo sin efecto ergogenético en un entorno científico bien controlado para monitorizar los efectos de la exposición prolongada a la hipoxia, por ejemplo, en campamentos de entrenamiento en altitud, como lo hemos dicho antes. Sin embargo, el uso indebido de la inhalación repetida de monóxido de carbono podría producir beneficios inciertos y menores que no superan los de las estrategias hipóxicas y además representa un enfoque altamente tóxico y peligroso para los atletas. Por lo tanto, los esfuerzos actuales contra el dopaje no deberían asignar excesivos recursos a debatir los beneficios teóricos del monóxido de carbono para la mejora del rendimiento. ¿Por qué podría ser difícil detectar el uso de monóxido de carbono en controles antidopaje? Porque todos tenemos alguna traza de COHB en nuestra sangre, fruto de la contaminación atmosférica, de las ciudades, calefacciones, etc. Es simple. ¿Nos podría explicar cómo afecta el monóxido de carbono a la percepción del esfuerzo físico durante una competición? No creo que afecte a la percepción del esfuerzo de forma significativa. ¿Y cree que el ciclismo está más expuesto a este tipo de prácticas debido a la naturaleza extrema de su exigencia física? Pues quizás en el ciclismo siempre se ha ido al límite en casi todo, y a veces incluso un poco más allá de los límites, ya que no solo la exigencia física, sino que también la competitividad es enorme dentro y entre los equipos de élite. Y una pregunta muy importante: ¿cómo debería ser la respuesta de la comunidad médica y científica ante el uso del monóxido de carbono en el deporte? La comunidad científica y médica han de expresar su opinión rotundamente contraria al uso inadecuado, pero no se deberían dejar de utilizar estas exploraciones médicas porque excluiría a los deportistas de herramientas de diagnóstico y exploración que están al alcance del resto de la población. ¿Es posible prevenir los efectos negativos de la exposición al monóxido de carbono en el cuerpo a largo plazo o los daños pueden ser completamente irreversibles? Como antes he señalado, depende de la dosis. Una inhalación excesiva puede ser letal o causar daños irreversibles cerebrales y cardíacos, que son los dos órganos más sensibles a este tipo de tóxico. Dependiendo del nivel de carbo y hemoglobina,
Los síntomas adversos incluyen desde un simple dolor de cabeza a mareos, fatiga, náuseas y vómitos, alteración del estado mental, dolor torácico, dificultad para respirar, pérdida de conocimiento y pueden que incluso hasta la muerte. Hay muchos casos de incidentes causados por inhalación accidental de monóxido de carbono, especialmente en invierno en garajes y viviendas. Este pasado fin de semana incluso se hizo público un caso. Es solo una muestra. La intoxicación aguda causa la pérdida de conciencia y las consecuencias dependen del tiempo de exposición y, por ende, de la cantidad de inhaladas. La dosis es muy baja en horas o días. ¿Qué diferencia monóxido de carbono de otras sustancias, por ejemplo, utilizadas en el dopaje como el EPO o los esteroides? En teoría, el potencial efecto beneficioso de la inhalación de monóxido de carbono se dirigiría a la producción de más glóbulos rojos. En este sentido, sería similar al efecto del EPO, aunque a través de un desencadenante distinto. Vamos acabando, pero ¿qué mensaje enviaría a los deportistas jóvenes que podrían estar tentados a utilizar este tipo de métodos para alcanzar el éxito? Que no es un sistema que haya acreditado producir un beneficio en la mejora del rendimiento físico y en cambio ofrece muchísimo riesgo para la salud. Hay alternativas mucho mejor conocidas y más seguras. Y la última, ¿cree que el uso de monóxido de carbono en el deporte podría generar un debate más amplio sobre los límites del rendimiento humano y la búsqueda de ventajas competitivas? En principio creo que sí, claro que sí. Como cualquier avance técnico lo ha hecho anteriormente, basta con pensar en las pértigas con nuevos materiales, zapatillas con fibra de carbono, en el atletismo o los trajes de natación inspirados en soluciones biónicas, etc. Pero en realidad yo tengo dudas de que se haya estado utilizando de la forma en que se insinúa, por ejemplo, en diferentes artículos del que tú me has dado referencias como en artículos de marca. Parece, bueno, no estoy seguro de que se ha usado para ver si la masa de hemoglobina había aumentado y objetivar cuánto. Quizá también para medir difusividad pulmonar, aunque lo dudo, ya que esta es una característica fisiológica muy poco variable. Pero dudo que alguien haya probado a hacer inhalación regular de monóxido de carbono con deportistas. Me sorprendería mucho, pero tampoco pondría la mano en el fuego. Siempre ha habido gente sin escrúpulos en este ámbito. Basta recordar la Operación Puerto, por ejemplo, ¿no? En definitiva, no creo que nadie se plantee obtener ventaja de la inhalación repetida de bajas dosis de monóxido de carbono para aumentar la masa de glóbulos rojos cuando hay alternativas contrastadas y mucho más seguras.